Muy buenas, señores y señores, bienvenidos. Bueno, pues tengo aquí al concejal, a ese concejal que hoy es la noticia, pero eso hablaremos después. Es Pedro José Sánchez, de Urbanismo y de Servicio a la Ciudadanía. Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes, Bartolo. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Ostras. Y así hemos de seguir. ¿Cómo lleva el COVID? ¿Canta? El COVID, pues bueno, tuvo 2 crías y ahí están. Se han hecho grandes ya y ahí sigue, bien alimentado. Bendito Dios. Si cantas como el papá, pues van a salir 2 artistas. Oye, vamos a hablar de una cosa que está de moda. Del corte de agua te lo voy a preguntar luego al final, ¿no? Vaya desastre. Plan general que está siendo de moda en Totana. ¿Por qué? ¿En qué situación está el plan general? Bueno, pues el plan general ha estado de moda en Totana, pero no solo esta semana, sino anteriores, en años anteriores, y de hecho yo diría que el siglo XXI se resume en una búsqueda de Totana por un plan general, ¿no? Pero sí que esta semana toca hablar del plan general, como hacemos normalmente aquí en estas entrevistas, pero esta vez de una forma más especial. Como sabes, hace una semana solicitamos a la Consejería de Fomento una reunión con el consejero de Fomento para hablar sobre el Plan General de Totana, para llevar el trabajo que se ha hecho durante estos meses en el área de urbanismo para clasificar deficiencias y para establecer esa mesa de trabajo tan necesaria que necesitamos con la comunidad autónoma. Y pues hoy ya podemos anunciar que, bueno, aunque nos remitieron en este caso al director general de Territorio y Arquitectura, don Jaime Pérez Zulueta, nos hubiera gustado ver directamente al consejero de Fomento, a José Ramón Díez de Revenga, porque al final es la persona que va a firmar el plan general, pero bueno, con don Jaime tenemos buena relación, así que tenemos una cita con él este próximo lunes, tanto el señor alcalde como yo, ahí en la Consejería de Fomento en Murcia. Y bueno, a esa reunión vamos a llevar básicamente, pues precisamente, ese trabajo que se ha hecho durante estas semanas en el área de urbanismo. Lo vamos a llevar en esta carpeta, que es humilde, pero contiene un trabajo bastante extenso. Digamos que esta carpeta representa al Ayuntamiento de Totana. Y bueno, pues el trabajo, como se puede ver aquí, está resumido en todos los capítulos de deficiencias que se nos enviaron en su día en 2018. Estamos hablando de un documento de más de 200 páginas. Es decir, un documento que ha habido que preparar, se han elaborado una serie de tablas, se han clasificado según los sectores urbanísticos, según las deficiencias marcadas, y también se han clasificado en función de qué organismos son los que tienen que aclarar estas deficiencias. Un ejemplo, una de las deficiencias, por ejemplo, es que debemos incluir en el plan general la cartografía de la Mancomunidad del Teivilla. Por tanto, como ayuntamiento, hemos de solicitar formalmente esa cartografía a la Mancomunidad del Teivilla. Esto es una deficiencia que se resuelve de forma sencilla. Luego hay otras, como hablábamos de las zonas inundables, que son objeto del contrato de este estudio de inundabilidad que tanto en boga ha estado este último mes, y luego hay muchas otras que son las que precisamente tenemos que presentar en Murcia, siguiendo también las directrices que nos marcó en su día el secretario de Fomento en el pasado mes de febrero. Luego vino el confinamiento y vino una serie de condicionantes, pero son las que tenemos que presentar en Murcia, son las que nos tienen que aclarar, y en función de esas aclaraciones y de ese trabajo conjunto que se haga con ellos, pues desde el ayuntamiento se podrán ir resolviendo estas deficiencias para pulir ya el documento y enviarlo tal como nos dicte la comunidad autónoma para su aprobación definitiva. Como digo, este trabajo está hecho, tendremos esa reunión con don Jaime Pérez Zulueta este lunes, le presentaremos este documento, le expondremos lo que contiene y por supuesto esperaremos que por su parte se forme esa mesa de trabajo conjunta con el Ayuntamiento de Totana. Expondremos estos documentos también a los grupos políticos municipales para que lo estudien, para que lo valoren, para que aporten sus ideas, también teniendo en cuenta esta mesa de plan general que se constituyó durante el pasado año. Y en definitiva el plan general, por supuesto que tiene que ser un tema que esté de moda, porque además ahora mismo estamos en un momento en el que podemos estar hablando de que el plan general va a tener ya ese impulso
que necesita para, bueno, de Murcia dependerá también en cierta medida, pero ese impulso que necesita para que tengamos definitivamente un planeamiento actualizado a nuestro siglo y al año que vivimos. Pedro, ese documento, ¿no?, que le vaya a presentar a don Javier Pérez Zuleta, director general de territorio, no sé, es un documento previo, un trabajo previo también a lo que se os demanda, ¿no?, a lo que se os solicita. ¿Tú crees que eso es el último paso a seguir? No, este es el primer paso de la subsanación de las deficiencias. Bendito sea Dios. Es decir, en este documento lo que se hace por recomendación de los... Echamos a andar. Echamos a andar. Bueno, echamos a andar hace tiempo y ahora seguimos andando. Continuamos andando. Continuamos andando y continuamos por la senda correcta. Este documento se hace en base a las recomendaciones de nuestros propios técnicos, que son los que más han trabajado nuestro plan general y que nos vienen a decir, para que la gente de Totana lo entienda, lo siguiente. Nos han dado ya muchas vueltas cuando hemos resuelto nosotros las deficiencias por nuestra cuenta e interpretando las cosas como creemos, y luego pues nos han dicho lo contrario, etcétera. Así que lo que vamos a hacer es coger exactamente todo lo que nos han dicho, en base a los artículos que nos han dicho, le ponemos lo que nosotros creemos y ya se lo mandamos a ellos para que nos digan si esa interpretación es correcta, si no es correcta, que nos den la suya, pero que en definitiva, que digamos que no haya malentendido entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Es decir, que se vaya siempre en la misma dirección. Si la comunidad nos dice exactamente que una cosa se hace de tal forma, pues nosotros vamos y la hacemos de tal forma. Pero la ambigüedad con la que se dictaron las deficiencias a ojos de nuestros técnicos, y también suscribo lo que ellos interpretan, pues obliga un poco a hacer este trabajo, porque venimos de unas experiencias desagradables en las que ya se ha enviado muchísimas veces el plan general a Murcia y siempre se ha rebotado con deficiencias, e incluso con deficiencias que en su día se corrigieron tal como nos decía Murcia, pero luego se cambió el criterio y se marcaron con deficiencias cosas que se hicieron tal y como nos dictaron. Por tanto, sí o sí, para que el plan general se apruebe tiene que haber coordinación absoluta. Ha requerido esto hacer un trabajo previo bastante intenso de clasificar las deficiencias, pero es que es el paso fundamental, porque si nos arriesgamos a ir otra vez con nuestra interpretación a lo que nos diga Murcia y que luego nos digan que volvemos a tener deficiencias, pues habremos perdido un tiempo valiosísimo pues para agilizar las licencias, para que hagan otro tipo de trabajo nuestros técnicos, y por tanto todo paso que se dé tiene que ser sobre seguro, y a razón de eso se redacta este documento. Pero alguien podrá pensar, esto es hacer un corte y pego según quiere la Consejería de Medio Ambiente. Otros dirán, esto es quitarse el mochuelo de encima o o pasarle la pelota a Murcia. O esto es un trabajo muy bien hecho de profesionales del Ayuntamiento de Totana con muchas horas de dedicación y lo que tú decías, subsanando las deficiencias. ¿Cuál es la verdad? Pues mira, yo creo que se ajusta más a la tercera opción, porque vamos a ver, este documento no le pasa el mochuelo a Murcia. Pasarle el mochuelo sería dárselo y esperar que nos den una respuesta a todas las deficiencias y que ellos nos solucionen las cosas, no. Esto es decir, vamos a ver, yo quiero subsanar las deficiencias, yo soy Ayuntamiento de Totana. Creo que las tengo que subsanar de la forma que aquí pone. Entonces, antes... ¿Esa forma es la que exige Murcia? Pues esa es la cuestión. Entonces, como yo, Ayuntamiento de Totana, considero que para subsanar lo que tú me pides que subsane, tengo que hacerlo de esta forma, antes de entregar los documentos previamente sin que hablemos, yo te los doy y te digo, mira, creo que las deficiencias que me están marcando, yo las subsanaría así, así y así. Y entonces Murcia dirá, pues mira, esta me parece bien la solución, pero esta directamente me la tienes que cambiar y lo tienes que hacer así. Entonces el ayuntamiento recogerá esa información, trabajará para hacerlo de esa forma y ya enviarlo tal como dice Murcia. En cualquier caso, la pelota se puede decir que está en ambos tejados. Nosotros sí que hemos hecho el trabajo que nos pidió el secretario de Fomento para que se lo enviásemos a él. Y es lo que vamos a hacer a través de la reunión con Jaime Pérez Zuleta, el director general de Territorio y Vivienda. Así que
digamos que esto no es decirle a la comunidad que lo haga todo, ni mucho menos. Es decirle a la comunidad, oye, quiero hacer las cosas así, pero necesito que me digas sí o no antes de que lo hagamos por vías oficiales, por así decirlo, y que se pase otro año y me digas que está mal y sigamos perdiendo lo que es un tiempo muy valioso. Pero eso es una forma de decir, mire, hemos hecho la lección, nos la hemos estudiado, hemos hecho los deberes y esto creemos que es la solución al problema que ustedes nos dicen. ¿Tienes esperanza de que cuántas deficiencias habéis solucionado ahí? Bueno, 200 páginas, me has dicho. 200 páginas, no 200 deficiencias, pero sí 200 páginas de documento. Pero de esas que hay ahí subsanadas, ¿cuántas tenéis esperanzas de que salgan para adelante sin que se tenga que volver a subsanar? Y otra, ¿ese trabajo ya lo conocen o no tienen por qué conocerlo los grupos políticos del Ayuntamiento de Totana hasta que no se llegue al final del recorrido? Bueno, este trabajo en concreto que presento hoy, que precisamente se finalizó, digamos, los documentos oficiales y la clasificación el viernes de la semana pasada, como tal, lo conocen los grupos políticos, pero porque en alguna junta de portavoces se han comentado los adelantos del documento de trabajo que se han ido haciendo estos meses. Como digo esto de forma oficial, y una vez tengamos la reunión en Murcia este lunes, se le presentará a los grupos políticos, además dando la información que recabemos en esa reunión, porque quizás se nos diga, pues prestar atención a estas deficiencias o habrá cosas que haya que debatir políticamente y cambiar del plan para subsanar algunas deficiencias. Entonces, por supuesto, esto va a pasar por los grupos políticos sí o sí. Estamos esperando a ver cómo va la reunión en Murcia con Jaime Pérez Zulueta, porque imaginemos, es un futurible que nos dice, mira, no hay expectativas de que se apruebe el plan general de Totana, lo cual sería una noticia muy desagradable, pero igualmente habría que afrontarla. De todas formas, no creo que... ¿Hay una razón del por qué no se pudiera aprobar el plan general de Totana? Claro, esto era una suposición un poco negativa, pero pienso que no será así. Pero de todas formas, claro, habría que dar una justificación motivada, porque además este es un problema que no solo está afectando a Totana, sino hay muchos municipios que tienen un planeamiento prácticamente redactado y preparado a un nivel mucho menos preparado del que está porque hay que decir que se le han dado muchas vueltas y se ha trabajado muchísimo, pero hablamos de Águila, hablamos de Puerto Lumbrera, hablamos de Aledo, que es un municipio colindante, hablamos de muchas situaciones de planeamiento en la región de Murcia que ahora mismo pues están paradas porque no se les dio cuerda en su momento. Concejal, como los grupos de la oposición le han dado cera, le han dado estopa al concejal de urbanismo respecto al plan general, esto viene a demostrar que no se ha estado parado. Eso que decían los grupos de la oposición algunos, oiga, pónganse a trabajar, remánguense las manos, saquen para adelante el plan general. Si tienen 15 concejales a favor, si tienen 15 votos, póngalo ustedes en funcionamiento. Esto viene a darle la razón al concejal de que no han estado ustedes inactivos, que han estado ustedes siempre funcionando. Bueno, yo comparo la situación que comentas, de crítica sobre que si el plan general ha estado parado, etcétera, con la misma que se vivió de 2015 a 2017. Es decir, en esa primera etapa en la que Juan José Cánovas fue alcalde de Totana, también se publicaban de vez en cuando noticias sobre que el plan general estaba parado, sobre que no se estaba haciendo el trabajo, pero la realidad es que en el año 2017, casi a 2 años de que se cumpliera la legislatura, se envió el plan general preparado con deficiencias subsanadas a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por tanto, yo haría un poco una equiparación de esa situación. El trabajo en el área de urbanismo no ha parado con el plan general, ha sido un trabajo pues que ha habido que prestar mucha atención, muchísima diría yo, más que en otras ocasiones, para evitar esos tropiezos que comento de interpretar una deficiencia y que luego nos digan otra cosa, pero en definitiva se ha estado trabajando y los grupos pueden verlo y van a tener la oportunidad de estudiar el documento, de ver el trabajo que se ha hecho a nivel técnico y sobre todo siempre, desde que comenzó esta legislatura, han estado informados pues, de todas las reuniones que hemos tenido en Murcia con eso, del estado en el que se encuentra el plan general por parte de nuestros técnicos. Es decir, han tenido oportunidad de acceder a toda la información respecto al plan general, pero vamos, desde junio de 2019. Pedro, ese plan general que lo han subsanado los técnicos, ¿qué te han dicho? ¿Que podría haber un plan B por si ese
no saliera adelante, si los técnicos del Ayuntamiento de Totana tienen preparado algún as dentro de la mano, o la varita mágica para de una puñetera vez poner en funcionamiento el plan general. Hay una realidad. No hay plan B a este plan general ahora mismo. Al plan general que se aprobó en su momento, en la anterior legislatura, que ahora mismo está en estado de subsanación de deficiencia, no hay plan B a ese plan general a día de hoy. El plan B sería continuar con las normas subsidiarias del 81, pero ya vemos que eso está dando problemas tremendos en nuestro municipio porque son unas normas que se adaptaban a su época, a los años 80, a la realidad urbanística de aquel entonces, pero que ahora mismo no tienen encaje. Pensemos, por ejemplo, en el paredón. En el paredón, según las normas subsidiarias, todo el terreno tiene idéntica consideración. Y lo que se considera es que si se tiene un terreno, puede edificar hasta el 50%. Y además, no solo de ocupación, sino de superficie edificable. Si quieres hacer 2 plantas, ocuparía el 25% de su terreno. Imagínate que tienes una casa detrás de la ermita de Cantareros, que son viviendas que están adosadas una a otra. Si tú demolieras y quisieras hacer una vivienda, ya sabes que la mitad del terreno tendrías que cederla a algo no construido, a patio o a jardín. ¿Me quiere o no me quiere? Exacto. Entonces da muchos problemas porque considera el paredón igual cuando no es un terreno homogéneo. O sea, no es lo mismo que tú construyas más fuera del casco del paredón, que ya pues te construyes tu chalecito con tu terreno alrededor y tal, que te construyas una vivienda antemedianera, como puede haber aquí en Totana, pues no sé, ejemplo, en la calle Ecuador, calle Salitre y eso. Pues, Pedro, vamos a tomar un trago de agua y a ver si mientras el ambiente este de sanidad pues no nos hace tanta mella en la garganta. No se me vayan, que regreso enseguida. Bueno, ya estoy de nuevo aquí con el concejal de urbanismo y de servicio a la ciudad, Pedro José Sánchez. Concejal, que otro tema, porque el plan general dará para más tiempo, ¿no? Digo que otro tema que me gustaría tratar hoy es la peatonalización de calles. Esto es como la margarita, me quiere, no me quiere, ahora la pongo, ahora no la pongo. Bueno, ¿por qué se ha puesto una semana, otra no se ha puesto? ¿Y qué impresión tiene sobre la posición del grupo de la oposición del Partido Popular respecto al tema? Bueno, aquí hay que irse un poco a la historia reciente y, claro, en el pasado pleno se lanzó una moción de urgencia para pedir básicamente que se pusiera fin a las medidas de peatonalización, que en realidad son cortes de calles que se estaban llevando a cabo. Medidas que, por otra parte, sí que en la medida de lo posible se consensuaron en juntas de portavoces y en otros sitios. Así se aprobó finalmente con nuestro voto en contra, porque además la moción contenía cosas como que cualquier corte de calle debería pasar por pleno, es decir, la propia Semana Santa, para poder hacerse el corte, debería pasar por pleno, cosa que además un informe posterior del secretario desestimó, diciendo que los cortes de calle, si bien la estructuración general del tráfico corresponde al pleno en sí o a la policía por cómo está redactada nuestra ordenanza, los cortes de calle puntuales corresponden exclusivamente al alcalde. Es decir, ahí no tiene más vuelta de hoja, pero respecto a la peatonalización, una vez tuvimos noticias en Totana de que, bueno, por este acuerdo de pleno se dejaron de hacer, al final nosotros somos minoría y tenemos que acatar lo que diga el resto de grupos, pero también teníamos noticias de que, por ejemplo, en Águila, un ayuntamiento gobernado por el PSOE en este caso, pero de nuestra misma población prácticamente, pues estaba llevando a cabo estas iniciativas de cortes de calle y de peatonalizaciones. O sea, no solo se ascribe a Murcia Capital, sino que se ascribe a muchos municipios de la región de Murcia, porque sí que, si bien no está directamente vinculado a la situación del confinamiento durante el COVID, sí que las medidas de peatonalización y de reconfigurar la realidad urbana están muy ligadas a lo que tiene que ser la nueva normalidad. De todos modos, sí que, aunque iba a ser bastante punitivo con la posición del Partido Popular, porque directamente no la podía entender en una posición de simplemente teniendo como estrategia hacer oposición frontal al gobierno independientemente de lo que hiciera. Si corta una calle está mal, si no la corta probablemente también
habría estado mal. Nosotros somos conscientes de que los cortes de calle y las peatonizaciones generan molestias, porque las generan en todos sitios, pero también generan muchas oportunidades para otros sectores de la población al que no se suele escuchar. Pero de todos modos, hoy mismo hemos tenido una mesa de peatonalización convocada oficialmente, como se nos pedía en el Pleno. En esa mesa se han hablado de dos supuestos. El primero sería si se continúan o no estas peatonalizaciones y de qué forma. Se ha decidido que lo que Totana necesita, y se estudiará en futuras mesas, es reconfigurar, digamos, la movilidad urbana, pero a un nivel más general, dejando a un lado esta realidad del COVID, sino que es algo que tiene que estudiarse al margen del coronavirus. Y luego, como segunda propuesta, pues lanzábamos una petición, como recogía el bando de la alcaldía, de un posible corte de calle para beneficiar a un negocio de hostelería. Pues precisamente se lanzaba esa mesa para que lo estudiara la policía, para que la policía nos diera su opinión y ya la valoráramos políticamente. De esa mesa yo he de decir que he salido con buenas sensaciones. Pienso que se puede avanzar en la materia de peatonalización y de mejorar, porque al final se trata de eso, mejorar el tráfico y mejorar la calidad de vida de Totana. Y auguro que en el futuro inmediato se podrán realizar trabajos bastante satisfactorios a este respecto. Pero Pedro, vuelvo a insistir, la peatonalización van a ser calles y días puntuales, no van a ser, o si van a ser los 365 días del año. Estamos hablando de que la medida que se contempló en su momento se descarta. Y por tanto las medidas que vengan en el futuro tendrán que ser trabajadas en la mesa y vendrán a razón de otra cosa. Ahora mismo no hay nada trabajado, ni hay nada prefijado de cortes de calle, ni de propuestas, ni nada, porque es algo que tenemos que ver en el futuro con más estudio y más preparación. Sí que nos vamos a servir de base de un documento que es bastante útil a ese respecto, el estudio de movilidad que se hizo en el año 2006 por parte de una empresa que contrató este ayuntamiento, y en ese estudio, aunque hace 14 años que se redactó, se contienen cosas que son perfectamente aplicables ahora en el año 2020 y por tanto es una oportunidad de empezar por algún sitio. Oye, se me ha ido la cabeza. Te iba a preguntar, ¿qué mociones son las que vaya a llevar al Pleno? Pues mociones como grupo político, como Ganar Totana, para este Pleno llevamos 3. Una tiene que ver con el ingreso mínimo vital y sobre todo que va en el sentido de instar al Estado español para que las tramitaciones del ingreso mínimo vital se hagan desde los servicios sociales municipales, siempre que el Estado dote a esos servicios de los recursos necesarios para hacer dichas tramitaciones, por supuesto. ¿Por qué esto? Porque al final son los servicios sociales municipales los que están más en contacto directo con la realidad del municipio, con la realidad de las personas que sí que necesitan beneficiarse de esa ayuda porque están en una situación de riesgo de pobreza o a raíz de la crisis que ha derivado del COVID necesitan esa ayuda. Y al final el ingreso mínimo vital, al contrario de lo que se dice desde la derecha, no se trata de una paguita ni mucho menos. De hecho, yo diría que el ingreso mínimo vital, tal y como está concebido, es bastante conservador. Por lo siguiente, para acceder al ingreso mínimo vital, por ejemplo, necesita justificar la nómina del año 2019. Pongámonos en la situación de una persona que en 2019 sí que tuvo ciertos ingresos que le permitían vivir, pero por los cuales no tendría derecho al ingreso mínimo vital, pero ahora en 2020 ha perdido el trabajo. No tendría derecho a acceder a esa ayuda. Precisamente la población más vulnerable, que suelen ser trabajadores temporeros de origen inmigrante, muchos de ellos que no están en situación regular, tampoco podrían acceder a esas ayudas porque precisamente no están en situación regular. Se dice mucho que los inmigrantes ilegales reciben ayudas, pero es totalmente falso. Cualquier persona que trabaje en unos servicios sociales te dirá que una persona que no esté registrada y sin DNI y sin papeles no va a tener ningún tipo de ayuda. Vamos, no es un efecto llamada. Pues claro que no, o sea, al contrario. El ingreso mínimo vital sí que supone un paso muy importante en la construcción de nuestra democracia y en lo que supone para ayudar a la población vulnerable, pero aún así sigue siendo una medida, a mi juicio, bastante conservadora y que debería ir más allá en muchos aspectos. Concejal, te puedo adelantar que según las últimas noticias que yo he leído, que lo van a votar todos los partidos, incluso la derecha, menos la extrema derecha, menos el partido de Vox.
todo afirmativo. Es una falsa, es una balsa de aceite. Digo, oye, y en cuanto a la infravivienda, ¿qué podemos hablar? Porque, y otra cosa, llevo tiempo sin saber nada de desahucios en Totana. ¿El confinamiento ha tenido algo que ver en todo esto? Pues en cuanto a los desahucios, me gustaría poder responderte con datos, pero la verdad es que desconocía esa realidad. Supongo que el confinamiento ha tenido algo que ver, pero sí que va relacionado con lo que comentamos de la infravivienda. Si algo ha manifestado, entre otras cosas, este pequeño foco que se puso en Totana en su día por el posible brote, es la existencia en nuestro propio municipio y a lo largo de toda la región de muchos habitáculos que no tienen condiciones de vivienda, pero que son utilizados como tales. Es decir, estamos hablando de las infraviviendas. Según la legislación de otras comunidades autónomas, se define como infravivienda toda aquella que no cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad. Pero esto también supone algo relativo, porque... ¿Infravivienda o pisos pateras? Pues ahí está el kit de la cuestión, porque si definimos infravivienda como está recogido en la legislación, que podemos ver en otras comunidades, toda vivienda que si de repente cambia la normativa y está construida, por ejemplo, pongamos del año 2007 y ahora mismo no se adapta a las condiciones que marca el Código Técnico, pues podría interpretarse como infravivienda por no cumplir las condiciones actuales de habitabilidad. Pero no se trata de eso. Cuando hablamos de infravivienda nos referimos, por ir directamente, a locales comerciales que en nuestro municipio se están adaptando como vivienda, incluso almacenes agrícolas a los que se le pone 2 paredes de pladur y se utilizan como vivienda. ¿Y quiénes son las...? Sí, que se le pone unos trapos, unas cortinas. Sí, o unos trapos, unas cortinas. ¿Y quién es la población más afectada por estas prácticas? Pues precisamente la población que accede a ese tipo de vivienda, la población con menos renta, la población en mayor situación de marginalidad, y al final se hace porque no tienen garantizada una solución habitacional digna para su renta. Entonces yo creo, y bueno, creemos desde el Grupo Municipal Ganar Totana, que desde la Dirección de Vivienda, que en este caso su director sí es también don Jaime Pérez Zulueta, se puede hacer muchísimo trabajo. En comunidades autónomas como el País Vasco se ha avanzado bastante en infravivienda, pero creo que en la región de Murcia se puede ir más allá y atacar directamente a la cuestión, ya a la persecución de estas prácticas, porque al final hablamos de propietarios que se lucran de vender estas propiedades, estos locales en régimen de vivienda, y unas personas afectadas que por no tener garantizado por otra parte el acceso digno a una vivienda acceden a este tipo de espacios que son insalubres, que no garantizan condiciones higiénicas ni de ventilación, etc. Entonces creemos que es muy importante que desde el Ayuntamiento de Totana se manifieste contundentemente, porque además hemos sido uno de los afectados por estas realidades que suponen las infraviviendas, porque son un riesgo para los habitantes y para toda la población en general, que se persigan estas prácticas, que se eliminen y que, por supuesto, paralelamente se dé una solución habitacional digna desde el fomento de la vivienda en la región de Murcia, pues a estas personas que ahora mismo son usuarias de estas infraviviendas. Pedro, y desde el ayuntamiento, ¿qué fuerza tenéis para perseguir los pisos patera o estas infraviviendas? ¿Y qué podéis hacer? ¿Tenéis un estudio, tenéis detectado? Porque casi todo el mundo sabrá dónde hay una infravivienda, una vivienda, un bajo comercial, que antes había no sé qué y ahora hay no sé cuánto. Todo esto lo tenéis ya controlado todo. Pues precisamente una de las cosas que incluirá la moción es que se nos facilite desde la Dirección de Vivienda, que es la que recoge estos datos en todos los municipios de la región, los datos sobre la infravivienda y los pisos pateras. Con esos datos, nosotros, desde el consistorio municipal o de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sí que se puede hacer una persecución paulatina de estas prácticas, porque es como tú dices, el que más, el que menos conoce alguna situación donde se da una infravivienda, entonces pues se tendrá que localizar al propietario, regularizar la situación de esa gente. Por eso es muy importante que intervenga la comunidad autónoma para ofrecer esa solución habitacional a los que ahora mismo habitan en esos centros. Y por supuesto esto se trata de un trabajo tanto de marco legislativo como de actuación que debe estar motivado por la comunidad autónoma, pero en el que los ayuntamientos tienen muchísimo que decir. Bueno, pues seguiremos con este tema de la noticia del empadronamiento para evitar
en la mayoría o en el mayor caso los famosos pisos patera que se dicen. Pero oye, como no quiero que me vayas de rositas, te voy a preguntar, porque hoy ha sido bueno, el centro del chachareo, el centro del marujeo, el centro de la charla, del coloquio, de los comentarios. Se publicaba ayer o antes de ayer que iba a haber Totana, iba a sufrir un corte de agua desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Te puedo decir que en esta Santa Casa a las 5 de la tarde no teníamos agua. Bueno, 2 horas más, 2 horas menos. Pero yo te digo, ¿qué se ha hecho en Totana? ¿Por qué se ha hecho ahora? ¿No se ha podido hacer con el confinamiento? ¿En qué ha consistido todo esto? Pues claro, muchos establecimientos, sobre todo los hosteleros, me llamaban diciendo, oye, que no tengo agua. Unos establecimientos tendrán depósitos de agua y otros no tendrán. Bueno, pues sí, como tú dices... No, digo, no, te lo pregunto. Bueno, como es notariamente sabido, durante el día de hoy se han producido muchísimas molestias por el corte que ha tenido el servicio de aguas, pero este corte ha sido a raíz de que, como ya han finalizado las obras de la tubería del Catre, que abastece a todo el sector norte del casco urbano, para realizar las pruebas sobre lo que se ha hecho, sobre las tomas de agua, se necesitaba hacer un corte genérico. Es decir, para hacer la reconexión se necesitaba tener cortada el agua durante ese periodo. Las obras del Catre son unas obras que al final tendrían que estar hechas, pero desde hace años, incluso podríamos hablar de décadas, por la situación en la que estaba, por cómo estaba hundido el terreno y por lo mal que estaba la red en ese tramo. Pero igual que, bueno, hablando de las obras del Catre, pero hablando también de Teniente Pérez Redondo y de otros proyectos que había pendientes en el servicio de agua, obviamente el confinamiento nos ha pillado a todos por igual, es decir, que incluso las empresas que tenían que ejecutar esas obras, pues sus obreros, sus técnicos y tal, han estado confinados en casa. Por tanto, el parón ha sido a todos los niveles. Estamos hablando de una época en la que prácticamente no había nadie en la calle, y esto ha afectado también a las empresas y a las contrataciones, que precisamente estaban paradas en su momento. Hubo por lo menos un periodo de casi 2 meses en el que las contrataciones desde mediados de marzo hasta mediados de mayo estuvieron paradas. Así que obviamente ha habido molestias. Estos cortes sí que se han hecho a lo largo del tiempo en nuestro municipio por las mismas razones, por tener que hacer reconexiones de importantes acometidas de agua, y en definitiva pues sí que se generan molestias pues a los hosteleros, a los vecinos, pero yo creo que siempre hay que ver la solución a cada caso. Bueno, yo tengo un familiar que también lleva un negocio de hostelería, y en ese caso, pues previendo el corte para servir los cafés y otras cosas, pues te llenas tu garrafa de 30 litros y eso, y puedes servir los cafés, da un servicio ahí en tu negocio. Y bueno, pues también luego están las casas más antiguas en las que vivimos, que siempre han tenido su depósito en las terrazas, que se acumuló agua, pues para cuando el ayuntamiento hacía esos cortes, pues para tener un poco de servicio. Que en mi casa, cuando vivía tanto en la calle Ecuador como ahora en la zona más baja del pueblo, pues lo usamos cada 2 por 3 cuando hay un corte de estas características. Concejal, ¿se van a continuar haciendo cortes de agua en los próximos días o en las próximas semanas? No, porque el corte... ¿Pero ya no tan importantes como el de hoy? No, porque el corte de hoy tenía ese fundamento. Había que probar la nueva instalación del Catre, se ha probado con éxito, se ha podido reconducir el agua y, por tanto, un corte de las mismas características no se va a producir. Si hablamos de que hay una avería en una calle concreta y en esa calle concreta se hace un corte, bueno, pues esto corresponde al día a día del servicio de aguas, como saben los vecinos, pero un corte general de estas características no estará motivado, al no ser que haya que hacer algo tan importante como en este caso poner en marcha la conexión del Catre. Rápidamente, ¿cómo está el tema del cementerio? Porque ya como está abierto y libre de aforo, ¿cómo está el tema? Bueno, pues el tema del cementerio hay 2 vertientes fundamentales. La primera es que se ha prorrogado el contrato de servicios del cementerio, esta noticia la teníamos hace una semana, y lo segundo es que ahora mismo el aforo para entierros y en el cementerio sería incluso de 100 personas a cielo abierto. Por tanto, prácticamente estamos hablando de que las visitas al cementerio
no tiene un aforo limitado. Se limita ahora a 100 personas, pero es muy difícil que en el cementerio, incluso previamente, antes del confinamiento, claro, al no ser que sea un día muy puntual, como dices, Día de los Santos, Día de la Madre, que lo hemos pasado hace poquito, pues no hay una aglomeración de esas características. Por tanto, ahora mismo el cementerio se puede visitar prácticamente sin problemas, porque no se llega a esa cifra. Bueno, pues esperemos que viene pronto la festividad de la Virgen del Carmen, que es el nombre que da origen al cementerio de Totana, o el nombre del cementerio de Totana, y para celebrar su fiesta, pues seguro que se habrá la celebración de la tradicional misa. Concejal, que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, y hasta que su partido diga que venga otra vez, y a ver si tenemos más noticias del PGMO. Eso, por supuesto. Yo, el Plan General Municipal de Obras. Cada día en entrevista le dedico un poquito de tiempo al Plan General. Vale, muchísimas gracias, concejal. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos sabiendo más cosas del Plan General, ese que estamos ansiosos y que nos lo digan, de que no sé si nos daría más gusto que se aprobara el Plan General o el encuentro en la tercera fase, ¿eh? No lo sé, yo creo que el Plan General, porque estamos ya en la tercera fase, hemos vivido ese confinamiento y demás. Queden con Dios.